Buenas tardes, en compañía de Luis María Almanza, Los Ángeles Icardi, Juan Diego Gómez y mi persona, María Camila González, les estaremos presentando el proyecto de investigación acerca de la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianógena más frecuente. Representa un 5% del total de las cardiopatías congénitas. Se trata de un defecto en el desarrollo de una estructura denominada septo infundibular, que se encuentra entre los dos ventrículos, que altera la circulación normal de la sangre dentro del corazón. Las cardiopatías congénitas se encuentran entre las malformaciones congénitas más frecuentes y tienen un gran impacto en la morbilidad y la mortalidad pediátrica. Una de las más habituales y peligrosas es la tetralogía de Fallot. Esta patología se destaca que este defecto cardíaco puede hacer que se reduzca la cantidad de oxígeno que hay en la sangre que va al resto del cuerpo. Los bebés con tetralogía de Fallot pueden tener una coloración azulada en la piel, a lo cual se le llama cianosis. Esto se produce porque la sangre no lleva suficiente oxígeno a sí mismo. Puede suceder que los bebés no nazcan cianóticos, pero desarrollen tiempo después episodios repentinos de esta coloración azulada al llorar o al comer. Estos episodios se llaman episodios cianóticos. La tetralogía de Fallot representa del 7 al 10% de las cardiopatías congénitas que se dan en la sociedad. Una complicación posible de la tetralogía de Fallot es la infección del revestimiento interno del corazón o una válvula cardíaca causada por una bacteria llamada endocarditis infecciosa. Las personas que no se tratan la tetralogía de Fallot tienen complicaciones graves con el paso del tiempo, que puede ocasionar la muerte o una discapacidad al comienzo de la edad adulta. La tetralogía de Fallot consta de 4 defectos que se dan en el corazón y asimismo en sus vasos sanguíneos. Como primero tenemos el orificio en la pared entre las dos cavidades inferiores o ventrículos del corazón. Esta afección se llama comunicación interventricular. Como segundo tenemos el estrechamiento de la válvula pulmonar y de la arteria pulmonar principal. Esta afección se llama estenosis pulmonar. Como terceros tenemos la válvula aórtica, que se abre hacia la aorta. Es más grande de lo normal y parece abrirse desde ambos ventrículos, y no solamente desde el ventrículo izquierdo, como en un corazón normal. En este defecto, la válvula aórtica se sitúa directamente encima de la comunicación interventricular. Y como cuarto, tenemos la pared muscular de la cavidad inferior derecha del corazón, ventrículo derecho. Es más gruesa de lo normal. Esto también se llama hipertrofia ventricular. Un dato importante es que debido a que los bebés que tienen tetralogía de Fallot pueden necesitar cirugía u otros procedimientos en poco tiempo después de nacer. Este defecto congénito puede conllevar a otras afecciones a los bebés que le padecen, como lo son los mayores riesgos de contraer infecciones en las capas del corazón, llamada endocarditis, mayor riesgo de tener un ritmo irregular del corazón, llamado arritmia, mareos, desmayos o convulsiones debido a los bajos niveles de oxígeno en la sangre y retraso en el crecimiento y desarrollo. Este defecto se compone de 4 características principales, por eso su nombre es tetralogía. En primer lugar está la estenosis pulmonar, que es la obstrucción o el estrechamiento de la válvula pulmonar, que es la abertura entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Esto dificulta el flujo de la sangre desde el ventrículo derecho hasta los pulmones para la correcta oxigenación. Por otro lado está la hipertrofia ventricular derecha. Debido a esta estenosis pulmonar, el ventrículo derecho tiene que trabajar mucho más duro para bombear la sangre a través de esta obstrucción, lo que se hace más difícil, y esto puede llevar al engrosamiento y el aumento del tamaño del ventrículo derecho, ya que se necesita más fuerza para superar la resistencia de la válvula pulmonar. Por otro lado también tenemos la comunicación interventricular, que básicamente es un agujero en la pared que separa los dos ventrículos del corazón, permitiendo que la sangre fluya desde el ventrículo derecho con una cantidad de oxígeno reducido hacia el ventrículo izquierdo con sangre oxigenada, que esto da como resultado básicamente una mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada, lo que puede causar lo que conocemos como cianosis, que es la coloración de tono azul en la piel debido a la falta de oxígeno. Por último encontramos la dextroposición de la arteria aorta, que en lugar de estar directamente sobre el ventrículo izquierdo como un corazón normal, la arteria aorta, que transporta sangre oxigenada hacia el cuerpo, está desplazada hacia la derecha y encima del ventrículo derecho. Esto resulta en que la sangre que fluye entre ambas cámaras del corazón, en lugar de tener flujos separados, tenga una mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada. También les estaré comentando acerca de la epidemiología de la tetralogía de Fallot. Algunos de los datos recolectados y que les compartiré serán los siguientes. Algunos autores manifiestan que la tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita conotruncal más frecuente y la primera causa de cianosis durante la infancia por cardiopatía congénita. Asimismo, postnatalmente representa entre el 8 y el 12% del total de las cardiopatías congénitas y afecta alrededor de 1.000 y 2.000 recién nacidos. Sin embargo, la tasa de detección prenatal es baja, representando únicamente entre el 7 y el 3% de las cardiopatías diagnosticadas prenatalmente. Esto nos dice básicamente la dificultad que puede tener su diagnóstico en la vida fetal y explica que con frecuencia no es diagnosticada sino hasta después del nacimiento. Asimismo, los autores de los que hablaba anteriormente refieren que existe asociación familiar,
con un riesgo de afectación de hasta el 7 y el 8% si la madre está afectada y del 1 al 5% si es el padre. En caso de haber tenido un hijo previamente, la recurrencia es aproximadamente del 2 al 3%. Por otro lado, tenemos que aproximadamente el 3,5% de los recién nacidos con enfermedades cardíacas corresponden a tetralogía de Fallot, cuya incidencia es cercana al 0,28 por cada 1000 recién nacidos vivos y afecta en igual proporción a ambos sexos. La mayoría de los casos son de carácter esporádico, pero sin embargo, el riesgo entre hermanos es hasta del 3%. En los casos de las madres con tetralogía de Fallot, el riesgo de anomalías congénitas oscila también alrededor de un 3%. Un estudio publicado en Journal of the American College of Cardiology en 2004 reporta el 6% de anomalías congénitas en los productos de madres con tetralogía de Fallot, dentro de las que se encontraron enfermedades cardíacas, estenosis pilórica y un caso de múltiples anomalías en uno solo. Recientemente se han identificado mutaciones genéticas que podrían ser responsables hasta el 4% de todos los casos de tetralogía de Fallot. La principal alteración en esta patología es la desviación cefálica del septum, que conduce a una alineación incorrecta respecto al segmento trabecular de este. Igualmente, en muchos casos puede coexistir una válvula pulmonar bicúspide o estenosis de la misma. Se ha asociado además con arco aórtico derecho y anormalidades en el trayecto de las arterias coronarias entre el 25 y el 5% respectivo. Lo más común en estas alteraciones es la arteria descendente anterior con origen en la arteria coronaria derecha, que sigue un trayecto hasta cruzar el infundíbulo del ventrículo derecho. Las arterias pulmonares pueden estar severamente dilatadas o incluso presentar una afección llamada neurisma, que son características que confieren a un pronóstico bastante pobre. En cuanto a la etiología, que como sabemos que son las causas de la enfermedad o la raíz de esta enfermedad, también tenemos algunos datos que brindarles. La mayoría de las causas de los defectos cardíacos, como en este caso lo es la tetralogía de Fallot, en la mayoría de los bebés aún no se conocen. Algunos bebés tienen defectos cardíacos porque existen cambios en sus genes o en sus cromosomas, así como también se cree que los defectos cardíacos como la tetralogía de Fallot son causados algunas veces por combinación de genes u otros factores de riesgos, como lo serían los elementos con los que la madre entró en contacto durante la gestación o el feto dentro de su ambiente, también lo que comió o lo que bebió la madre y lógicamente los medicamentos que usó durante el tiempo de gestación, que como sabemos algunos pueden ser dañinos y afectar la vida del feto o del bebé. Por otro lado, se tiene que algunas de las razones pueden ser multifactoriales, pero entre las asociaciones descritas se incluye la diabetes materna no tratada correctamente, la fenilcetonuria, la ingesta de ácido retinoico y se dice que las anomalías cromosómicas asociadas pueden incluir trisomía 21, 18 y 13, pero se refiere más recientemente que se apunta como asociación mucho más frecuente a la presencia de microdeleciones del cromosoma 22. El riesgo de recurrencia familiar es de un 3% en este caso. Ok, hablando ya de los factores de riesgo de la tetralogía de Fallot, tenemos que en esta, la causa específica de esta patología no siempre se conoce o se logra establecer. Esto es debido a que los cambios propios de esta anomalía pues se desarrollan en el corazón del bebé en las primeras semanas del embarazo. Pues en algunos casos esta anomalía pues tiene una causa genética. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down o síndrome de Dior son más susceptibles a desarrollar esta afección. Por otro lado, también tenemos a las madres que contraen rubiola u otra enfermedad viral pues en esta etapa del embarazo, lo que como consecuencia pues van a tener una mayor probabilidad de dar a luz a un bebé con tetralogía de Fallot. Por último pues tenemos otros factores relacionados con la maternidad, que son una alimentación inadecuada, por otro lado tenemos el abuso del alcohol durante el embarazo, una diabetes mal controlada, la edad de la madre y en ciertos casos pues también encontraremos factores hereditarios que van a afectar pues o que van a provocar que se dé esta patología o esta enfermedad al bebé. Entonces estas son las causas de los factores de riesgo de la tetralogía de Fallot. Bueno, la fisiopatología de la tetralogía de Fallot viene marcada por el grado de obstrucción existente en el tracto de salida del ventrículo derecho. Conforme aumenta el grado de obstrucción, aumenta el cortocircuito de sangre desde el ventrículo derecho hasta el izquierdo. Este paso de sangre a través de la comunicación interventricular condiciona el signo clínico más característico, que sería la coloración azulada de la piel y las mucosas, o mejor dicho, la cianosis. Para que la cianosis sea patente, ha de existir una concentración de hemoglobina reducida en sangre, mantenida de manera crónica. La cianosis da lugar a un aumento del hematocrito y la viscosidad de la sangre y alteraciones en el crecimiento y acropaquías. Consiste en la asociación de estenosis pulmonar, comunicación interventricular, cabalgamiento aórtico sobre el septum interventricular e hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho. La tetralogía de Fallot tiene origen en la anomalía morfogenética puntual, que es la desviación del septum conal, la porción del septum que separa los tractos interventriculares y
Esto va a generar en un infundíbulo estrecho con anillo pulmonar de hipoplasia variable. La comunicación interventricular pues, se produce por falta del alineamiento del septo interventricular, como ya lo dije, y la hipertrofia del ventrículo derecho es secundaria a la presión y resistencias sistémicas a la cual está sometido por estar conectado a la aorta que cabalga. Las manifestaciones clínicas varían desde la presentación neonatal, que puede recurrir prostaglandinas para mantener un ductus permeable, hasta pacientes acianóticos, que este se conocería como un falo rosado. Durante los primeros meses o años, lo más frecuente es que se ausculte un soplo luego de una semana de vida. Pero hay que tener en cuenta que con la cianosis ya este se va a manifestar en lo que son los primeros meses. Tenemos un diagnóstico prenatal y postnatal. En el prenatal hay pruebas de detección que se hacen durante el embarazo para ver si hay defectos de nacimiento o otras afecciones presentes. La tetralogía de Fallot podría verse en una ecografía que sospeche que el bebé pueda tener tetralogía de Fallot, y en ese caso pues se podrá solicitar un ecocardiograma fetal para confirmar el diagnóstico. Un ecocardiograma fetal es una ecografía del corazón del feto, y en esta prueba se puede mostrar cuando hay problemas con la estructura del corazón y cómo está funcionando el corazón con ese defecto. En el postnatal, inicialmente pues este se basa en las manifestaciones clínicas que se levantan para la sospecha diagnóstica. Los estudios complementarios iniciales que se envían pues son el electrocardiograma y la radiografía del tórax. El diagnóstico definitivo de este pues generalmente se hace desde un punto de vista radiológico, y los signos típicos en proyección anteroposterior de la radiografía del tórax. Estos van a ser lo que son un corazón de tamaño normal, y se observa el vértice cardíaco hacia arriba y un segmento cóncavo en la arteria pulmonar principal. El aspecto de la silueta cardíaca se le ha llamado corazón en forma de bota, y la ecocardiografía bidimensional en el diagnóstico definitivo va a ser un diagnóstico definitivo de la tetralogía de Fallot. Bueno, ya hablando del tratamiento prenatal y postnatal de la tetralogía de Fallot, tenemos que el abordaje de esta afección va a depender de la presentación y el cuadro clínico de cada paciente. Por ejemplo, en la etapa prenatal, si la patología se presenta en forma de crisis hipóxica o hipercianosis, la intervención debería ser de forma inmediata, y esta estará encaminada en el alivio pues, de estos mismos síntomas. Lo primordial aquí pues será disminuir el estrés respiratorio, ya que así se va a disminuir la cianosis y se previenen ciertas recurrencias que pueden ser a mayor escala. Por otro lado, tenemos que se recomienda usar morfina para la sedación de la crisis de la hipoxia. Se considera de primera línea. Sin embargo, pues puede causar depresión respiratoria, principalmente en lactantes y recién nacidos. Aquí pues es vital una buena oxigenoterapia que evite la hipoxia tisular pues dentro de esta afección. Ya hablando del tratamiento postnatal, la tetralogía de Fallot se puede tratar mediante la cirugía poco después del nacimiento pues, del bebé. Esta va a consistir en ensanchar o reemplazar la válvula pulmonar y agrandar la salida de la arteria pulmonar. También se colocará un parche sobre la comunicación intraventricular para cerrar pues, el orificio entre las dos cavidades. Estas medidas pues, lo que van a hacer es mejorar el flujo de sangre a los pulmones y al resto del cuerpo. Por otro lado, tenemos que algunos niños también pueden necesitar medicamentos mientras esperan a realizarse la cirugía, esto con el fin de mantener el flujo sanguíneo del corazón pues, en los pulmones. Por otro lado, también tenemos que en algunos casos se utiliza la cirugía de derivación temporal, que es una cirugía paliativa antes de la reparación intracardíaca, para mejorar así pues, el flujo de sangre a los pulmones, y en su defecto, si esta pues, no es eficaz o no logra pues, mejorar, se haría una reparación intracardíaca, la que anteriormente les dije. Esta pues consiste en una cirugía a corazón abierto que se realiza pues generalmente durante el primer año después del nacimiento y implica varias reparaciones. Pues estos serían los tratamientos prenatales y postnatales. En las últimas décadas son cada vez más las mujeres con cardiopatías congénitas corregidas, entre ellas la tetralogía de Fallot, que alcanza la edad adulta y con ello el deseo de concebir. Hecho que ha llevado a que tanto la cardiología como la medicina materno-fetal deban enfrentarse a una nueva población de pacientes en quienes hasta ahora se comienza a vislumbrar el tratamiento y las expectativas que deben enfrentar los profesionales de la salud en cuanto a mortalidad y morbilidad a largo plazo. Si bien hoy aún no existen recomendaciones basadas en la evidencia, gracias a la mayor cantidad de mujeres que alcanzan la edad fértil, se han registrado reportes de casos que indican que la presencia de una cardiopatía mayor corregida no es una contraindicación para el embarazo. Específicamente, este puede tolerarse de manera adecuada en caso de tetralogía de Fallot corregida que no tengan criterios de contraindicación absoluta y que reciban un tratamiento óptimo para la patología de base en conjunto con cardiología y seguimiento por medicina materno-fetal. Queda claro, sí, que estas pacientes riesgo mayor de transmitir la enfermedad al feto en comparación con la población general,